Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que se sintonizan en este momento. Vamos a esperar unos minutitos más para quienes tienen la intención de hacerlo, se puedan conectar y nos acompañen en esta noche para escuchar esta transmisión en vivo de cómo funciona un book club y un breve ejemplo a través de un cuento de Ray Bradbury que muchos de ustedes habrán leído y quizá algunos de ustedes no, pero quizá y con suerte tendrán ganas de ir corriendo a leerlo después de esta plática. Hola, hola, hola. Otra vez pues quiero agradecer, al igual que la vez pasada, por escoger dentro de todo el universo de opciones que hoy tenemos, culturales, deportivas, de entretenimiento, como sea, cualquiera que sea. Pues gracias por preferirnos y gracias por sintonizarse aquí a Frames, que es su casa. Como ustedes saben, ahora permanecemos cerrados, pero sabemos todos que Frames no nada más es el consumo de ricos alimentos que servimos, sino también Frames es un espacio cultural y bueno, sabemos que muchas cosas se han limitado ahora con la cuarentena, muchísimas cosas, pero también muchas se han abierto y sabemos que el intercambio de cuestiones humanas que nos interesan a todos, eso quizá en algunos casos también se ha fortalecido. Y bueno, este espacio de Book Club de esta noche, un ejemplo de Book Club que vamos a traer para ustedes hoy, de alguna manera pretende ser eso, una extensión rica para el disfrute de todos ustedes y, y pues bueno, vamos a dar unos minutos más para arrancar. Mientras tanto, les cuento que siempre vi con recelo la ciencia ficción. Yo creí que no me gustaba, creí que era un género al que había que tenerle respeto y distancia, hasta que entré a leer ciertos libros de Ray Bradbury en especial, que me abrieron un mundo y que me dijeron, no, esa afirmación hay que llevarla con cuidado, porque aquí hay un mundo sumamente interesante. Yo les diría que para quienes no están tan familiarizados con este género y tienen sus reservas, pues que abran su corazón y se echen como se avientan a una alberca de agua fría, a ver qué cosas se encuentran, qué sensaciones les puede generar, qué cosas nuevas pueden encontrar ahí que no se imaginaron, ¿no? En un momento dado. Bueno, ya que tenemos aquí varios seguidores, quiero empezar esta sesión con una cita precisamente de Ray Bradbury que dice lo siguiente, dice: llena tus ojos de asombro, vive como si fueras a caer muerto en 10 segundos. Ve el mundo, es fantástico, es más fantástico que cualquier sueño hecho o pagado en alguna fábrica. Entonces, eso nos basta, ¿no? Ray Bradbury precisamente decía que él no escribía ciencia ficción, que él lo que escribía era fantasía. Y bueno, hay toda una discusión, quizá se podría hacer todo un doctorado al respecto de si es o no si su género es ciencia ficción o si es fantasía. Pero bueno, ahí ya se los dejo a ustedes y no me voy a meter tanto en ese rollo ahorita, pero también me parece un poco paradójico estar hablando de él en estos momentos, porque, bueno, él decía, y de esta manera, ¿no? Hablar con ustedes de él y de esta manera a través de Instagram y de redes, porque él decía que los medios masivos de comunicación, de alguna manera, lo que hacían es disminuir el interés por la literatura, porque de alguna forma el consumo de medios de comunicación masivos, pues da algo parecido a lo que da la literatura en cuanto a entretenimiento, en cuanto a recibir un cúmulo de información,
Sin embargo, pues sabemos que la literatura es mucho más que eso y que además requiere un esfuerzo especial, requiere un esfuerzo de dejar al lado todos los distractores que tenemos y querernos adentrar y profundizar en cosas que aparentemente no entendemos, ¿no? Que se van uniendo un conglomerado de palabras y que nosotros como lectores tenemos que darle un sentido. Pareciera que a veces en redes, según lo que él quizá pensaría, es que todo ya se da mucho más fácil por sentado y bueno, pues la literatura nos obliga a movernos un poco más y trabajar con más profundidad nuestro pensamiento y nuestra subjetividad. Bueno, esta sesión, en el marco de la cartelera de eventos que tenemos en Frames para el mes de mayo, es una sesión de cómo opera un book club. Quizá muchos de ustedes ya han participado en alguno, muchos de ustedes desean unirse a uno, muchos de ustedes no necesariamente y solo están aquí por curiosidad. Pero pues me gustaría que de aquí se lleven algunos puntos esenciales acerca de cómo funciona un book club, o sea, como 5 puntos particulares de cómo se aborda un club de lectura, por si en un momento dado ustedes quieren sumarse a uno de ellos. De hecho, al final de la sesión les voy a decir las indicaciones en caso de que les haya gustado lo que vamos a hacer hoy, de cómo pueden inscribirse a un book club desde Frames, ahora en la cuarentena, pero a través de Zoom, porque esta plataforma de Instagram Stories en tiempo real, pues es muy complicada y atenta precisamente a lo que es un book club, porque en un book club lo que se busca es tener una mesa de diálogo en donde todos puedan compartir lo que leyeron con gran entusiasmo. Y quienes ya lo han vivido, y para que le cuenten a quienes no lo hayan vivido, cuando se pone una fecha para el día de análisis del cuento o de la novela que se va a detallar en el book club, conforme se acercan los días y las horas del momento, es realmente emocionante saber que uno se aproxima ya a por fin poder compartir con otros que han hecho la misma lectura que uno ha hecho de un mismo título y que nos urge saber, así con grado de urgencia, ¿qué pensó el otro de lo que yo leí también? ¿De qué manera puedo conectarme y de qué otra manera no tanto, ¿no? ¿En qué vamos a coincidir y en qué cosas no? ¿Y qué cosas nuevas puedo aprender, no solo de la lectura que ya hice, sino de la lectura que los demás hicieron de esa lectura? Y es ahí donde el book club se vuelve un espacio muy, muy interesante, y para el cual en principio no hay un maestro como tal, no hay un maestro de book club. Esto es más bien funciona como a lo Montessori, en donde hay no una guía, pero sí un moderador en donde las personas traen el mismo material, pero que el moderador se va a encargar de regular las observaciones que van teniendo y hacer una especie de vasos comunicantes entre las observaciones y puntos de vista que cada integrante del book club va aportando, ¿no? Y pues hay mucha clase también de grupos de book clubs. Hay en los cuales hay un grupo ya de amistades formadas que desean vivir esta experiencia, o incluso hay un moderador que convoca a un grupo heterogéneo de personas y quien quiera participar es bienvenido. Y pues bueno, cada característica de cómo se conforma ese grupo tendrá cosas muy interesantes que aportar y un rumbo muy específico al cual se va a tener que dirigir. Otra cosa importante de los book clubs es saber que no se busca llegar a un entendimiento formal de una obra, de un cuento, de una novela, porque para eso hay universidades, para eso hay catedráticos y para eso hay cursos en línea muy, muy buenos, académicos, que pueden hablarnos precisamente de una manera histórica, filosófica y de diferente índole acerca de la obra en cuestión. Pero un book club parte de que todos tenemos cierto grado de experiencia, de expertise, para abarcar algo que nos hace sentir, algo relevante que nos hace sentir acerca de una experiencia humana que comparte un experto
que sí es el autor y que nosotros recibimos y procesamos y de alguna manera compartimos en un grupo a los demás. Entonces, como decía, no se busca exprimir completamente la obra con erudición, se trata de algo mucho más rico y de algo de lo que muchas más personas pueden ser partícipes. Para quienes no han estado en un book club y dicen, no, es que a mí me da miedo porque yo no soy tan lector, no he leído tantos libros, o la lectura la verdad no es lo mío, yo les invitaría a que le den una segunda pensada a esto, porque definitivamente nada de lo humano me es ajeno y esto es algo de humanos para humanos, en donde todos tenemos siempre algo que decir, porque somos adictos a las historias desde que existimos como especie. Entonces, seguramente algo vamos a tener de qué opinar acerca de de las historias que vamos leyendo y nos van interesando. Otro punto que quiero aquí subrayar es que vamos a ir, cuando hacemos un book club, vamos a ir desmenuzando una obra como si fuera una carne, un pollo, lo vamos a ir deshebrando hasta desintegrarlo en partes que sean más digeribles. Muchas veces hay obras que nada más con el título o solo con saber que es un clásico nos aterra y decimos, no, yo no estoy lista para Dostoyevsky, yo no estoy lista para Melville. Y no necesariamente, ¿no? Hay que empezar por lo más pianito y por lo más firme que tenemos. Y para ello quiero hablar ahora sí de los 5 puntos en los cuales yo diría que se puede abordar o se puede participar en un book club. Y no voy a tardarme mucho en ello para que podamos adentrarnos un poquito más en el ejemplo que me interesa que ustedes hoy vivan y sientan, ¿no? Entonces, los 5 puntos para los cuales entramos a un book club es, vamos a empezar enunciando lo obvio de lo que leemos en los textos. Muchas veces decimos, ay no, pero ¿cómo voy a hablar de lo obvio si todos los demás seguramente ya lo vieron? Seguramente es algo que pues es tan evidente que ¿para qué se dice? Pues ¿qué creen? Cada quien desde su propia experiencia vive un proceso que no es obvio para el otro. Entonces el book club se vuelve un ejercicio de convivencia y de entendimiento de la otredad de la obra, del autor, de los personajes y sobre todo, remarco y subrayo, sobre todo, de las opiniones que se van dando con los compañeros de este gran club de lectura. Entonces, lo que es obvio para mí no es obvio para los demás. Y lo que hemos sentido que es el material como en bruto, con ello vamos a partir para poder estar en la experiencia de ese material en bruto que es lo primero que nos ataca, lo primero que nos resalta cuando participamos de la lectura de algo que nos impresiona, que nos conmueve o inclusive que no nos gusta. Y para ello, la primera pregunta, y ese es el punto número 2, la primera pregunta que a mí me gusta hacer en una clase tanto académica como en un book club es, a ver, ¿les gustó o no les gustó lo que leyeron? Y entonces me encanta poder partir de ahí, porque en el gusto de cada quien, ahí está el ser experto. Yo soy experto, o me gustaría ser experta al menos, de mis gustos, de quién soy y qué me gusta a mí misma. Entonces, definir si me gusta o no me gusta un texto ya es un súper gran avance, súper gran avance. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una brújula de posibles otros encuentros con otros libros y una brújula de autoconocimiento para ir sabiendo de dónde soy yo, de la ciencia ficción, de la novela histórica, de los cuentos cortos, no me gustan las novelas románticas o me gustan las historias que detallan demasiado el espacio en el que se desenvuelven, o no, ¿sabes qué? Me gustan mucho más las novelas de aventuras o historias en donde ocurren hechos fantásticos. Entonces,
hacer ese ejercicio de me gusta o no me gusta es algo preliminar, fundamental, lo cual va a poner la base de nuestra experiencia lectora. Y bueno, partiendo de ese me gusta y no me gusta, que siempre se vale, y a mí me gusta mucho cuando alguien en el grupo dice a mí no me gustó y va en contra de la corriente, porque no todos los libros que leemos están hechos para gustarnos, afortunadamente, y porque me gusta mucho la posibilidad de que alguien haya encontrado algo que a pesar de que sea un libro canónico y que tenga años de sobrevivir a la historia, pues a alguien no le haya llamado la atención o no le diga algo por cierta razón. Eso me parece muy interesante. Entonces, entrar con esta curiosidad sienta las bases de un clima, de una atmósfera grupal que es deseable en un book club. El punto número 3 es hacernos preguntas generales acerca del libro que estamos leyendo, preguntas o del texto que hemos leído, preguntas generales como, a ver, por ejemplo, ¿esta historia me recuerda a alguna otra que ya leí en otro momento? ¿A quién se parece? Y por más extraño que nos resulte, en nuestra mente y en nuestras observaciones, empezar a hacer también vasos comunicantes con otras obras que posiblemente en la evidencia, en lo obvio, no tienen nada que ver con lo que leímos y sin embargo nos recuerdan, nos saltan por algún motivo la lectura actual. Entonces eso es realmente útil. Otra de las preguntas generales que podemos hacernos es, por ejemplo, ¿quién nos cuenta esta historia? ¿Desde dónde la cuenta? ¿Es una tercera persona? Entonces toma cierta distancia. ¿Es un yo el que narra? Entonces está involucrado en los hechos. Y con ese recelo, como lectores, nos vamos a aproximar al texto, ¿no? Primero que todo, ¿quién está contando esta historia y qué objetivos preliminares tiene en hacerlo? ¿Desde dónde lo va a hacer? Y esto me refiero, por una parte, al autor, sí, claro, pero sobre todo al narrador de la historia. Entonces, desde ese lugar podemos empezar a tomar distancias de quién y por qué demonios quiere contarnos esto de lo cual estamos participando. Otra de las historias de las preguntas, es en cuánto tiempo transcurre esta historia, el tiempo interno y el tiempo externo, o por ejemplo, si hay elementos que se repiten curiosamente dentro de la historia y que el autor no por nada se tomó mucho tiempo en decidir publicar esa historia. Entonces, no es una coincidencia que muchas veces haya repetido elementos, palabras, símbolos, nombres de personajes, todo eso está ahí por alguna razón y nosotros vamos a entrar a eso con una especie de recelo y de duda de, a ver, ¿por qué razón los personajes se llaman así? ¿Por qué el título? ¿Por qué? Y bueno, las preguntas que pueden surgir son infinitas. Entonces, mucho antes de empezar a aproximarnos a la psicología del autor y de por qué razón él en ese momento de su vida quiso haber hecho eso, tenemos mucho más material antes de eso, que es irnos a la obra misma y con la curiosidad de un niño ir paso a pasito viendo por qué y cómo se le ocurrió construir una historia como la que nos ofrece. Ahora, el cuarto punto que quiero compartirles acerca de los book clubs es saber que nos aproximamos a una obra. Cuando digo obra me refiero a novela, poema, cuento, libro. Nos aproximamos a ella como quien se aproxima a una persona. ¿Por qué? Porque cada obra tiene una particularidad propia, aun cuando sea del mismo autor, de la misma época, incluso cuando sea parte de un mismo libro de cuentos, pero es un libro específico. Bueno, cada uno tiene una vida propia interesantísima. Y así como las personas tienen ciertas personalidades, tienen obsesiones, tienen fobias,
tienen gustos, disgustos, modos de vestirse. Bueno, así también las obras tienen estas singularidades y es a lo que hay que atender. Entonces, por un lado yo les hablaba de cuáles son los puntos que me hacen recordar a otras obras, pero también cuáles son los puntos que me hacen que esta obra que estoy leyendo se haga tan singular y tan particular. Y para hablar del último punto acerca de los book clubs, lo que quiero decirles es que saber que cuando alguien participa en un book club y llegó a la sesión y no leyó, es una persona importantísima. El no lector dentro de un grupo de lectura tiene un rol fundamental y ese rol es el de entrar con una mirada fresca a ver cómo otras personas hablan de algo del cual esa persona no participó en su momento, pero está tratando de hacer una traducción a partir de lo que los demás van proyectando, como si fuera una especie de mosaicos, varios mosaicos que constituyen una pieza. Estos mosaicos son la observación que cada persona tuvo de la obra, y el no lector es alguien que observa desde una vista panorámica esos mosaicos y va a traducir increíblemente la lectura que se hizo, y la lectura colectiva también va a percibir la temperatura grupal a partir de una mirada fresca y novedosa. Entonces, yo siempre les digo a los participantes de los book clubs que yo modero es, si no leíste, de todas maneras ven. ¿Por qué? Porque tienes mucho que aportar y porque tienes mucho también, quizá, ojalá, y que recibir. Y en una de esas hasta se te antoja leer el libro o terminarlo, o definitivamente decides que esa historia no será para ti. Así que no tengan miedo, anímense, es una experiencia, la verdad, muy, muy gratificante, y sobre todo la intimidad y los lazos que ahí se comparten dentro del espacio y tiempo de un book club, porque cada uno desde su singular mirada siempre va a aportar algo que alguien más no vio, por más obvio que parezca. Entonces vamos a redondar nada más con estos 5 puntos para aquellos que acaban de entrar, y son enunciar lo obvio cuando uno participa en un book club. 2 es la pregunta fundamental y principal es, ¿me gusta o no me gusta lo que leímos? Y en torno a eso iniciar la discusión. Punto número 3, empezar a abordar el texto a partir de miradas y observaciones generales, desde el punto de vista, el espacio, el tiempo, la temática, la simbología y demás. El cuarto punto es saber y tener muy presente que los textos son obras vivas y que son igual de peculiares como lo son las personas, y cada texto tiene una identidad propia. Y por último, saber que el no lector es siempre muy bienvenido y muy, muy importante en las sesiones. Entonces, bueno, les dejo con estos puntos para que los piensen, y si se animan, pues se inscriban al book club. Y a este o a cualquiera que puedan, siempre es siempre es un muy buen pretexto para ponerse a leer y retomar las cosas que nos gustan. Y bueno, para esta sesión me gustaría saber, igual y por comentarios, los que puedan, si pudieron leer o no el texto de Ray Bradbury. Y mientras lo hacen, mientras van comentando, quisiera mencionar un dato muy curioso acerca de, aquí preguntan cómo nos inscribimos al book club, mandando un correo a eventos@frames.mx, y en el correo poner como título interesado en book club o book club, y de esa manera nosotros les vamos a regresar un correo dándoles toda la información, que principalmente es esta, ¿no? La fecha en la que será el próximo, el texto que leeremos y cuál será la clave vía Zoom para poder acceder a él, porque como les decía en un principio, es muy complicado a través de Instagram Live
o casi imposible hacer un book club, porque en un book club se requiere de la participación de otros, de los comentarios de otros, y esto si no sería únicamente un monólogo, y pues no queremos eso, porque no sería un book club, ¿no? Entonces, hagan eso, inscríbanse a quienes les interese, a quienes les guste, y aquellos que quieran seguir y escuchar cómo es una especie de ejemplo de... nos preguntan cuándo empezará el book club. Ahora les digo, será para el mes de junio, y quienes se inscriban en el correo ya les diremos la fecha más precisa y más exacta. Pero bueno, lo que quiero ahora hacer es emular un poco, desde la curiosidad, un poco tramposa, porque es como las preguntas que yo me hice con mis mismas respuestas, de acerca de este cuento que nos gustó muchísimo a todos los que participamos de Frames, a los socios de Frames principalmente. Tan es así, tanto nos gustó así, que decidimos tapear la pared de Frames, que ahora se encuentra cerrado, con este cuento, para todos aquellos que por casualidad pasen por la Colonia Condesa y por casualidad pasen por afuera de Frames, tengan al menos un momento grato para poder ver y leer este cuento maravilloso, que además de haber sido publicado en 1951, nos revela algo muy actual, muy actual, que de lo que ahora tememos, o de lo que ahora nos cuestionamos y vivimos. Ahora sí, les quiero platicar un dato curioso de Ray Bradbury, y él se murió en el 2012, así que todavía alcanzó a ver bastantes cosas de las que ahora ya vivimos, o sea, no fue como un dinosaurio de la era anterior. Sin embargo, fue muy visionario en muchas cosas, ¿no? Y en una entrevista que le hicieron para una revista argentina, él dijo que él ya había notificado a aquellos que se encargan de los viajes espaciales, que su última voluntad era que cuando él se muera, quería que sus cenizas en una lata de sopa Campbell's las guardaran y las llevaran a Marte y las enterraran ahí en un abismo que se llamara el abismo Bradbury. Y quería que las enterraran ahí porque decía, si bien ya no me va a tocar ser uno de los primeros hombres y de las primeras personas que esté dentro del espacio, y en especial de Marte, al menos sí quiero ser de ese grupo, dentro de las pocas personas y primeras personas muertas que puedan estar ahí en Marte. Entonces, si en algunos años nos toca hacer viajes espaciales, seguramente una visita obligada será ir a la tumba en lata Campbell de este gran hombre Ray Bradbury, que es maravilloso. Y bueno, vamos a empezar. El cuento para hoy se llama La última noche del mundo, y así empieza este gran cuento, diciéndonos: ¿qué haría usted? ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? Y bueno, aquí nos comenta nuestra querida Alejandra que dentro de su obra, que es lindísima, es Morir en lugares importantes, este gran hombre Ray Bradbury también estará muriendo en lugares importantes, y me parece muy interesante. Bueno, entonces el cuento inicia con esta pregunta, que aparentemente no tiene diálogo, no tiene guión de diálogo, empieza directo. ¿Qué harías tú si supieras que esta es la última noche del mundo? Y me encanta porque es una pregunta que casi le está haciendo al lector, que le dice: ¿tú qué harías? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Y precisamente Alejandra Alarcón, en una de sus intervenciones en taller, dijo que ella se preguntaba cómo había sido la última vez en la que estuvimos todos juntos antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo antes de que
de que las noticias cambiaran para siempre el curso de la historia y por lo menos el curso de nuestros días actuales, ¿no? Entonces me llevó a la actualidad esa pregunta y nos hace este texto continuar con una serie de diálogos entre dos personajes principales que son un hombre y una mujer, cuyos nombres no sabemos y que inclusive pocas veces acota el autor quién está hablando. Entonces nosotros como lectores tenemos que ser muy avispados y tratar de intuir quiénes son esas personas o quién está llevando el diálogo en curso, si es el hombre, si es la mujer. Pero después de un rato en el que nos empezamos a entrar en la lectura, casi por intuición podemos saberlo porque cada uno va teniendo una preocupación distinta y evoluciona de una manera muy distinta el uno del otro, ¿no? Entonces empieza esta pregunta: ¿qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? Y le pregunta la mujer: ¿qué haría? ¿Lo dices en serio? Como con cierta incredulidad, tanto que el hombre se haga esta pregunta como de que eso en verdad pudiera ocurrir, que esas horas fueran las últimas del mundo. Y entonces empieza a discurrir una serie de diálogos interesantísimos acerca de cómo este hombre tuvo un sueño que no le platicó a su mujer, a pesar de que le resultó muy interesante y muy perturbador en su momento. No le cuenta que él soñó hace 4 días que el mundo se terminaba y que se lo decía una voz extraña, una voz desconocida. Y sin embargo, días después, él va a la oficina y se topa con este personaje que es el único que tiene nombre dentro de la historia y que se llama Stan. Stan comparte ese sueño y casi por ósmosis se transmite esta dimensión onírica en la que este hombre tuvo ese sueño, Stan también lo tuvo y de pronto nos vamos enterando que otras personas en la vecindad también lo tuvieron y más adelante vemos que también la mujer tuvo ese sueño, que en un principio pareciera muy recelosa y pareciera decirle al hombre, ¿cómo? ¿Lo dices en serio? Como si ella no tuvo ese sueño jamás, como si ella es la primera vez que escucha esta incertidumbre y sin embargo ella también lo vivió. Es curioso, ¿no? Qué extraño que tomamos por realidad en este cuento, como si fuera veraz, este sueño colectivo, ¿no? Porque más adelante la mujer afirma que cuando hay lógica no hay cuestionamientos, y lo dice de esta manera, lo dice: nadie se excita demasiado cuando todo es lógico, y esto es lógico. De acuerdo con nuestras vidas, no podría pasar otra cosa. Entonces, si todo es lógico, ¿acaso las premoniciones de los sueños son lógicas? Pues algunos dirán que sí, que obedecen a una lógica onírica, a una lógica dentro del mundo de los sueños. Pero para el mundo real, entre comillas, para el mundo de esta dimensión no onírica, de la vigilia, podemos decir, ¿acaso es lógico que se tome por hecho algo que todos soñaron, solo porque todos lo hayan soñado? Y sobre esto yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Es lógico porque los sueños expresan quizá deseos reprimidos del inconsciente y entonces todos en esa colectividad, en esa dimensión de ese espacio literario que plantea Ray Bradbury, todos desearían que ese mundo desapareciera? Y además me intriga también cómo lo va llevando de una manera en la que aparentemente la primera reacción de la mujer es como de miedo, de duda, de cuestionamiento, y conforme se va desglosando un poco más la conversación, tenemos como una lógica intrínseca dentro de la psicología de estos personajes que conforme van dando por hecho que es real que el mundo se va a acabar esa noche, se sienten más tranquilos
menos resistentes, menos miedosos y enfrentan esa situación con un poco más de valentía. No sé, quizá con valentía, esa es la lectura que yo hago en este momento. También dudas que van apareciendo y que van haciendo un esbozo de el mundo en el que Bradbury escribe esta historia, que es en el 1951, en donde muchas preocupaciones rondaban por la mente de las personas y eran preocupaciones reales porque venían saliendo de dos guerras mundiales fuertísimas, estaban adentrados en la Guerra Fría, en la guerra contra Corea, y entonces la idea de que se terminara el mundo por una bomba atómica, una bomba nuclear, pues era algo real. Entonces, el que salga esta pregunta dentro de ese contexto, pues no era algo tan extraño y de ciencia ficción, ¿no? Era algo que sí podían preguntarse las personas. Entonces, la mujer luego dice, ¿se terminará el mundo por una bomba atómica, por una guerra nuclear? Y el hombre le contesta de una manera muy bella, para mi punto de vista. Le dice, no, se va a terminar el mundo como quien cierra un libro. Así, como quien solo pasa de un capítulo al otro, ¿no? Cierra ese libro. Y esto me lleva un poco al final de la historia, en el que la mujer, con esa simpleza con la que una persona cierra el libro, va y cierra el grifo de donde estuvieron lavando los platos, que era una actividad sumamente cotidiana, que hacen todas las noches, pero que esa noche la hacen con un particular cuidado, y el autor nos lo hace saber, que esa noche lavaron los trastes y los acomodaron de una forma especial, cuidándolo especialmente. ¿Por qué habrían de cuidar algo tan sutil y tan cotidiano para la última noche? ¿Por qué cuidar los trastes? ¿Por qué preocuparse porque las niñas en la noche tuvieran luz o no tuvieran luz? ¿Tendrían miedo de la oscuridad o del fin de los tiempos? Pareciera que no, que del fin de los tiempos no, porque hay mucha naturalidad conforme avanzamos en el relato. Cada vez hay más naturalidad de cómo van afrontando estos personajes esta situación. Me gusta también cómo los personajes van aproximándose uno al otro con cierta curiosidad, no dando por hecho que, a pesar de ser pareja, saben todo el uno del otro. Y entonces uno le hace preguntas que en ese momento le preocupan. Por ejemplo, ¿lo sabrán las chicas? Por ejemplo, ¿tienes ganas de llorar? Por ejemplo, ¿dónde está el instinto de autoconservación del que tanto se habla? Y sí, pues son, nos dice Rosalba, ¿las niñas habrán tenido ese mismo sueño o eso es algo solo de los adultos? ¿Participan de esta colectividad onírica, de este inconsciente colectivo onírico o no? ¿O ellas están tranquilas jugando, pero están tranquilas jugando porque saben que se va a acabar o porque no saben que se va a acabar? Entonces son una serie de preguntas muy abiertas, muy interesantes todas, que Bradbury no desea contestarnos, ¿no? Porque ahí está la riqueza misma del texto, en las posibilidades. Incluso la mujer le pregunta, pero ¿tú crees? No, perdón, el hombre le pregunta, ¿no? ¿Tú crees que será esta misma noche que se termine el mundo? ¿Y cómo va a ser, no? ¿Será paulatinamente? ¿Será que el mundo, conforme se va haciendo de noche, porque como fue de noche que lo soñaron, suponen que de noche se terminará el mundo, y entonces conforme el mundo abarque la noche, en cada país, en cada continente, se irá destruyendo? ¿Y cómo será eso y por qué? ¿No? Son preguntas muy lindas, ¿no? Inclusive
es curioso que el protagonista hombre, no, aun cuando le pregunta a su compañero de trabajo Stan que cómo fue su sueño, él desde antes afirma que él ya sabe lo que le va a decir, ¿no? Como no teniendo la necesidad de meterse en detalles porque él sabe que el otro sabe lo mismo, lo cual es interesante, ¿no? Dentro de algunos símbolos que se repiten dentro de esta historia, me encantaría escuchar cuáles son los que a ustedes les llama la atención, si quieren postearlos en los comentarios, y si no, pues mientras yo iré dando algunos que a mí me saltaron, ¿no? No solo porque Frames es un espacio donde adoramos el café y es uno de nuestros grandes fuertes, sino porque es una palabra que se repite constantemente. Nos dice aquí McFrames que lo que a él le gusta mucho de este cuento es que la pareja vive una noche totalmente cotidiana dentro de su última noche. Y yo suscribo a eso, a mí también me gusta mucho, ¿no? Creemos que los grandes finales van a ser con bombo y platillo, y a veces y generalmente no son así, son mucho más cotidianos de lo que pensamos, ¿no? Y yo hablaba ahorita del café, que es una atmósfera de café, es una charla de café la que sostiene en esta pareja, en donde se están sirviendo constantemente tazas y rellenan su taza de café, e inclusive el narrador, que es una tercera persona, pero que es muy escueta y que da mucho más voz a los personajes de la que él mismo participa, como que deja que ellos hablen y él nada más acota y nada más hace párrafos como para contextualizar un poquito, pero inclusive suprimiendo al narrador, casi como si estuviéramos presenciando el guión de una obra de teatro. Este texto se sostendría a sí mismo muy fácilmente, ¿no? Me parece que hay intentos en los que se ha llevado esto a cabo para teatro, entonces hay que revisarlo, sería súper interesante. Pero como les decía, el café es una constante, es una atmósfera en donde estos placeres sencillos y cotidianos enmarcan la historia del fin del mundo. Entonces, ¿qué nos da placer ahora, ¿no? en los que todo ha cambiado, en este mundo tan distinto? Pues a veces solo la idea de prepararnos un café y sentarnos a disfrutarlo. A veces la idea de compartir esa charla de café con quien tenemos al lado. A veces tan solo el olor que provoca hacernos ese café. Inclusive cuando él está hablando, el hombre habla de qué son las cosas que va a extrañar cuando el mundo desaparezca. Dice, mira, la verdad es que la ciudad y mi trabajo no me encantaban. Las voy a extrañar a ustedes, es decir, a mi familia. Y voy a extrañar el cambio de las estaciones, el agua fría. Y voy a extrañar también la posibilidad de tener sueños. Esas cosas tan gratis, tan a la mano que tenemos, eso es lo que este personaje va a extrañar del fin del mundo, ¿no? Un vaso de agua fría. Yo creo, al igual que McFrames, que este cuento nos invita a pensar en aquellas cosas cotidianas que son las más hermosas que tenemos como humanidad, y a las que hay que aferrarse en estos tiempos de incertidumbre. Creo también que la literatura, por lo menos en mi caso, es lo que pues me da momentos de dicha y de placer, y sobre todo poderlo compartir con público, ¿no? Esa lectura colectiva, así como ese sueño colectivo del fin del mundo, también me da mucho placer la lectura colectiva. Por aquí Rosalba nos dice que las luces también son algo recurrente, ¿no? Las luces de la lámpara, las luces del cuarto, son cosas que se mencionan. Y ahí yo te preguntaría, Rosalba, y a todo el público, si la luz como una parte antagónica de posiblemente
de la oscuridad que implica la noche y la oscuridad que implica, entre comillas, el fin del mundo, que no sabemos si será más luminoso o menos luminoso, ¿no? Pero al menos el que esté la referente de la lámpara y de la luz, pues nos invita a pensar en eso. Por aquí también tenemos a DMID que nos dice, en algún momento yo también me hice la pregunta de qué haría si supiera que este es el último día de mi vida. Pues sí, es una pregunta que requiere muchísimo valor, ¿no? Y que no estamos a veces dispuestos a hacérnosla, que así como los personajes en un primer momento, sobre todo la mujer, se defiende diciendo que a qué se refiere con esa pregunta, por qué la está haciendo, como que hace unas respuestas muy a la defensiva. De alguna manera, pues sí, es saber que la muerte es algo inminente y de alguna manera es a lo que todos aspiramos, ¿no? A una muerte tranquila, cotidiana. Al menos yo sí aspiro a eso, ¿no? No sé si todos, es una afirmación grande, pero yo sí aspiro a eso en la comodidad de mi cama. Algo también interesante a notar es cómo los personajes se van desplazando dentro del espacio. Empiezan quizá desde la cocina o comedor en donde están preparándose el café, luego se mueven hacia el fuego de una chimenea, quizá de la sala, que es un espacio más público, van a la cocina a lavar los trastes del café que se prepararon y terminan increíblemente metiéndose a la cama, cerrando las sábanas, poniéndoselas en su cuerpo, dándose la mano, dándose un beso y diciéndole el uno al otro, buenas noches, buenas noches. ¿Qué palabras más relevantes y más importantes para el fin del mundo como que esta sea una buena noche? Es un deseo, una aspiración sumamente brillante, ¿no? A pesar de ser tan simple. Bueno, no quiero extenderme más, pero esto fue una pequeña probada de lo que hacemos en un ejercicio de book club. Y para terminar, quiero leerles una frase que cita, que viene de la novela de Fahrenheit 451 de este mismo autor, con ganas de que lo busquen y de que les interese alguno de sus libros. Y esta frase dice así: tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar para hacer, como que una mujer permanezca en una casa que arde. Ahí tiene que haber algo. Uno no se sacrifica por nada. Entonces, con este pequeño diálogo quiero terminar. Quiero agradecerles mucho el que se hayan conectado y volver a decirles que si les interesa, me encantaría verlos próximamente, el siguiente mes, en una reunión por Zoom, que les mandaremos el código si se inscriben a eventos@frames.mx. El libro se les dirá cuando se inscriban, y es un book club que va a ser por ahora virtual y que por ahora es totalmente gratuito. Es un servicio a la comunidad Frames. Así que nos vemos muy pronto. Que tengan muy, muy buena noche, así como el cuento. Gracias, descansen.